José Ramón, ¿ha subido o no ha subido los impuestos este gobierno? Ya sabemos que sí. Hombre, Tú nos vas a contar cuánto. Pero vamos a ver, ¿quién duda de que los impuestos han subido y han subido mucho más que lo que ha subido el coste de la vida? Y ha subido mucho más de lo que ha subido el Producto Interior Bruto. Vamos a coger solo tres impuestos: el IRPF, el Impuesto de Sociedades y el IVA. En el año 2018, cuando llega Pedro Sánchez al gobierno, es decir, deja en esos momentos, es decir, todo el plan económico el gobierno anterior, es decir, se recaudaron 77.838 millones en IRPF y a cierre de noviembre, porque los datos que quiero comparar son noviembre contra noviembre para que sean comparables. En el 2024, la recaudación de IRPF ha pasado de 77.800 a 121.000 millones de euros, que significa un incremento del 55,5%. Quiero decir, antes de que continuemos, que la inflación en este mismo periodo de tiempo ha sido ligeramente inferior al 20%. Es decir, que si hubiese sido la recaudación hubiese ido acorde con la inflación, lo que debería haber crecido es máximo un 20%, alrededor del 20%. Tenemos el impuesto de sociedades, que es lo que pagan las empresas, que ha pasado de casi 22.000 millones a 34.000 millones, casi 34.000 millones, un incremento del 54,5%. El IVA ha pasado de 66.000 a 86.000 millones, 20.000 millones, un incremento del 30%. En total, solo estos tres impuestos se han incrementado un 45% la recaudación. Recordando que la inflación ha crecido ligeramente por debajo del 20%, y nos pueden decir: oiga, pero es que el Producto Interior Bruto ha crecido mucho. El Producto Interior Bruto ha crecido un 31%. Es decir, un Producto Interior Bruto que crece con la inflación del 20%, un 31%, y que por lo tanto en términos reales está alrededor del 8,5% en este mismo periodo. Es decir, porque los deflactores del PIB van en función de otra serie de cálculos, pero aproximadamente un 31, si le quitásemos el 20, se hubiese crecido en términos reales máximo un 11, resulta que la recaudación crece un 45% frente al 31% del PIB. Claro que sí, que ha crecido, y mucho más, la recaudación, por el gran motivo de que no le ha dado la gana en ninguno de los momentos al gobierno hacer lo que se tenía que haber hecho, que es ajustar las tablas del IRPF para el pago de los impuestos. Eso es lo que se llama deflactar el IRPF. No le ha salido de las narices, y aquí el único beneficiado de la inflación ha sido, con diferencia, el gobierno. Recordemos, inflación 20%, los salarios han crecido también aproximadamente un 20%, es decir, se han ido acomodando a la inflación, porque si no los trabajadores, pues evidentemente tienen dificultades para llegar a final de mes. Pero lo que les han limpiado a los trabajadores ha sido mucho más de lo que les han subido los salarios. Es decir, si tú te incrementa el salario un 20 y las retenciones un 55, quiere decir que el incremento marginal que ha tenido la recaudación ha sido muy superior a la subida de salarios. Esto es una locura. O sea, esta señora ha mentido, pero además es que no se corta un pimiento en mentir, y se queda tan tranquila. No, los impuestos no han subido. Oiga, no, los impuestos han subido mucho más que la inflación, han subido mucho más de lo que han subido los salarios, y mucho más de lo que ha subido el Producto Interior Bruto. Es decir, miente usted, señora Montero. ¿Yo qué quiere que le diga? O sea, aparte, es que además se les coge como
como siempre, como dice el refranero español, ¿a quién se coge antes? ¿A un mentiroso o a un cojo? Siempre se coge antes a un mentiroso. Y esta señora miente por naturaleza. Yo entiendo que ella es cirujana y entiendo que yo no me pondría nunca en sus manos si tuviese que entrar en un quirófano. Pero, hombre, que la hacienda pública de este país esté en manos de una cirujana mentirosa, pues es tremendamente preocupante, porque es lo que nos está pasando, nos están robando. Esto es una dictadura fiscal y hay que decirlo con todas las palabras. Esto es una dictadura fiscal a la cual no nos podemos en absoluto rebelar ni poder poner en contra, porque aquí el único que se libra es un señor que dice ya apellidarse Azagra y que se llama David, que bueno, pues porque como es el hermano del presidente, declara, es decir, en otro país y por lo tanto, bueno, pues se libra. Todos los demás, los que vivimos en este país, que pagamos en este país y que ingresamos en este país, estamos sometidos a una dictadura fiscal. Carlos.